días a todos a este decimosexto conversatorio con temas de la Amazonía. Desde el año 2012, la Universidad Católica Andrés Bello, a través de la Dirección de Extensión Social Universitaria, ha estado desarrollando estos conversatorios. Y esos conversatorios, ¿la escuchaban antes, verdad? ¿No? Bueno, están diciendo que no se escuchó la introducción. Bueno, les decía que bienvenidos a los que están conectados y los que están presentes en la sala de usos múltiples. Les decía que este es el decimosexto conversatorio sobre temas en la Amazonía, vinculados principalmente a educación, derechos humanos, ambiente, que desde el año 2012 la Dirección de Inclusión Social Universitaria ha estado ofreciendo para visibilizar esa situación que se tiene en la Amazonía. Luego, después de la pandemia, una de las cosas buenas de la pandemia es que entonces nos ha permitido la transmisión de estos conversatorios a través de la plataforma Zoom, en vivo y en directo, acá en la Universidad en Guayana y a través de la plataforma Zoom. A lo largo de todos estos 12 años hemos tenido ponentes, tanto nacionales, regionales, internacionales, y hoy el tema que nos ocupa es el tema de la educación. Entonces, la educación en la Amazonía. Entonces, los tres ponentes nos van a dar esa mirada de la educación en la Amazonía, en el estado Amazonas, en el estado del Tamacuro y en el estado Guayana. Muy bien, entonces voy a hacer una síntesis de la trayectoria del padre Josiah Okal. Él es sacerdote católico, misionero de la Consolata. Él es oriundo de África, Kenia. Tiene 25 años viviendo en Venezuela. Siempre le han gustado las culturas y los idiomas, con una predilección muy particular por las culturas y los idiomas indígenas, ¿no? Es antropólogo, y no es solo antropólogo de profesión, sino sobre todo con amor a los indígenas. Entre los temas de interés está la migración indígena, sus causas sociopolíticas y sus consecuencias, la organización comunitaria y la resistencia colectiva. Trabajó con los Barao y Antonio Díaz por más de 7 años, luego se fue a Caracas, Ecuador, y desde el noviembre del 2022 se encuentra de nuevo entre ellos en el Vicariato Apostólico de Tucupita. Así que, padre Okal, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, puede iniciar su disertación. Muy buenos días a todos, a la UCAP, a uno de mis formadores en ese camino, el padre José Bortoli. Desde que comencé a trabajar pues con los indígenas, es uno de los que me inició en este camino y me inspiró muchísimo. Qué alegría y qué honor poder compartir pues esta plataforma para compartir, para tejer juntos, ¿no? Y compartir esos espacios de educación que hay en nuestras comunidades. Saludos también a nuestro Vicariato Apostólico de Tucupita. Veo que está Mariana está, María Adela está Tomasa de nuestro Vicariato Apostólico de Tucupita. También saludos a todos y a todos los oyentes. Obviamente el tema de educación es bastante amplio, ¿no? Yo quisiera solamente hablar de tal vez 5 espacios donde
como misioneros de la Consolata y como vicariato apostólico de Tucupita también, pues impartamos la educación, ¿no? Lo primero, compartiré un camino tal vez más histórico que actual, porque nosotros llegamos a la comunidad de Navasanuca en el Vicariato Apostólico de Tucupita en el año 2005. Y en el año 2006, la comunidad en una reunión nos pidió que comenzáramos pues un liceo, porque no había liceo en toda la zona. Y una de las causas de migración hacia la ciudad precisamente era eso, para poder buscar la educación secundaria. Entonces, con eso comenzamos el Liceo de Navasanuca, que este año será el 12ª promoción, y tengo pues el honor de haber sido invitado como el padrino de esta promoción. En aquel tiempo había un grupo de profesores que estaban formando en la UPEL Mácaro, y luego cuando se graduaron en el año 2008, desde 2009, pues comenzaron a tomar riendas precisamente del liceo. Desde 2010 ya nosotros quedamos como un apoyo a los profesores, apoyo con cosas materiales educativos, ¿no? Pero ahí está tal vez donde nos hemos involucrado. Obviamente en el vicariato hay otras experiencias. Las hermanas de Acción Parroquial, que están allá en Santa Catalina, los hermanos maristas que están en Santa Catalina también, y luego Fe y Alegría, que también imparte la educación de una manera formal e informal. Y las otras cuatro experiencias, pues serían más bien espacios informales de educación. Usamos mucho la palabra escuela, ¿no? Pues porque escuela no es solamente un espacio, es también un modo, ¿no? Es ese espacio y modo de tejer conocimientos, compartir conocimientos y tal vez impartir también conocimientos. Tenemos la escuela de vida y fe, o la escuela de fe y vida, que más que todo aplicamos en las comunidades, en los caños del Bajo Delta, donde tenemos nuestra sede en la comunidad de Navasanuca. ¿En qué consiste esta escuela de fe y vida? Es una alfabetización, más que todo, que damos en aquellas comunidades donde tal vez no hay escuela o la escuela no funciona. La migración nos ha afectado muchísimo nuestras comunidades, y hay comunidades que quedaron sin personas. Tenemos 2 comunidades que eran grandes y desaparecieron por completo: la comunidad de Jojene y la comunidad de Hanacajamana, por el caño Huiniquina, desaparecieron. Ahí había hasta escuela. Otras comunidades quedó poca gente, y en estas comunidades pues hay gente, pero básicamente el sistema educativo no funciona porque los profesores se fueron. La migración guarao pues ha sido más que todo hacia Brasil. En este momento se estima que hay alrededor de 7,000 indígenas venezolanos en Brasil, de los cuales casi 95% pues son los guarao. Y luego se han ido también hacia Trinidad y Tobago,
y pocos hacia la Guyana inglesa. Entonces, la Escuela de Fe y Vida fue un diseño para poder responder un poquito a esta necesidad. En las comunidades vamos por un periodo tal vez de una semana, donde nos quedamos, y en ese espacio de una semana vamos como que tejiendo conocimiento, impartiendo con ellos conocimiento, que se basa más que todo en la cultura. Por ejemplo, comenzando con la alfabetización, ¿no? Los vocales A, E, I, O, U. Comenzamos con la letra, el consonante J, que es interesante porque en guarao la J forma, pues con cada consonante forma una palabra y un elemento importantísimo en la cultura. La J, que es el chinchorro, la G, que es el cangrejo, la Ji, que es el diente, Jo es el agua y Ju es el mapire o el canasto. Desde ahí comenzamos con un dibujo de Ja, del chinchorro, y de ahí los ancianos, más que todo de la comunidad, hablan sobre el chinchorro. Se comienza siempre con un cuento. La cultura guarao es interesante porque hay casi cuento que explica cada cosa. La palabra namonina, que se podría traducir como origen. Cuando hablamos, por ejemplo, de chinchorro, ja, hablamos de se cuenta, ja anamonina, cómo comienza, de dónde se origina, pues el chinchorro. Y de ahí, después de contar, luego se explica un poquito los artesanos, las artesanas, cómo se elabora, cómo se trabaja el material para poder elaborar el chinchorro, y luego su importancia pues en la cultura. Y de ahí, con diferentes elementos, cada día hay un tema principal o un valor principal cultural que se quiere como que enfatizar. Al mismo tiempo enfatizando pues la sostenibilidad, no solamente cultural, sino también ambiental, que obviamente en las comunidades de los caños es algo casi natural, ¿no? Yo creo que las comunidades siempre aprendieron a manejar estos recursos de una manera que no hay daño, porque sacan lo que necesitan y eso se renueva automáticamente. Sin embargo, se habla de otras experiencias como el ambiente pues se ha dañado. En Bajo Delta tenemos experiencias de industrialización, ¿no? Cuando en la comunidad de Winiquina, por ejemplo, se estableció ahí una empresa maderera en los años 50 y se cerró precisamente en el año 1997. Pero el daño ambiental que eso trajo hasta ahora, pues todavía se vive. Ahí mismo cerca, en el año 1992 se estableció también una fábrica que usaba mucho el moriche, y ahí también el daño al moriche. Hay todavía espacios donde se cortó totalmente el moriche y quedó medio desierto, pues en medio de esas selvas. Entonces, se habla también de estas experiencias y de la importancia de cómo cuidar nuestro ambiente. Luego, el último paso en esta educación es precisamente que hay que producir algo. Por ejemplo, cuando hablamos de la pesca, se habla de diferentes tipos de peces, y último día se elabora, por ejemplo, se elabora algo, material para poder pescar con hilo,
con alambre. Elaboramos una especie de material para poder ir a pescar y con los niños vamos a pescar. Y el último día, los niños luego reproducen porque la comunidad se reúne y ellos mismos cuentan a sus padres qué aprendieron durante esa semana. El énfasis, hacemos mucho énfasis en la cultura porque aunque parezca intacta la cultura, pero en ese contacto con otras culturas, tal vez más fuerte, hay siempre algo, obviamente que se aprende, obviamente, pero puede haber también la tentación de debilitamiento de la cultura. Tenemos otra escuela que llamamos Escuela de Fe y Cultura. Y es como la escuela de fe y vida que impartimos en los caños, en las comunidades rurales, si podemos llamarlas así. La escuela de fe y cultura es un diseño para los indígenas que viven en la ciudad, específicamente la ciudad de Tucupita, que también es una escuela de alfabetización, pero desde los elementos culturales. La cuestión es que los indígenas que viven en la ciudad, algunos de los niños y de los jóvenes no hablan el idioma. Entonces, aquí el énfasis recae sobre la cultura, sobre el idioma como tal, y la alfabetización, al igual que la escuela de fe y vida, pues se basa en elementos culturales, se basa en narraciones sobre la importancia de estos elementos culturales. En la vida del guarao, por ejemplo, tuvimos sobre el moriche, y el moriche que los guarao lo llaman la madre del guarao, porque el moriche da comida, el moriche da para hacer la casa, el techo, el piso de la casa. Del moriche se saca también materiales para elaborar el chinchorro, que es la cama del guarao. Del moriche se saca materiales para hacer la artesanía, que es una de las bases de la economía guarao, pues en este momento. Entonces hablamos en esta escuela de estos elementos de la vida del guarao. Luego también con el Instituto Nacional de Idiomas Indígenas, pues hemos comenzado a dictar escuela de idioma. Como tal, el Instituto Nacional nos ha ayudado muchísimo a diseñar. Ellos mismos diseñan la escuela de idioma, ellos mismos lo enseñan, y en este momento en las comunidades se están fundando lo que llamamos los nichos lingüísticos, donde los mismos muchachos y niños pueden aprender su propio idioma, ¿no? Porque muchos de ellos a veces hasta como que les da pena hablar el idioma. Entonces no es solamente aprender a hablar el idioma, sino también se enfatiza la identidad y cómo pueden ellos sentirse pues orgullosos de su idioma y de todos los elementos de su cultura. El dibujo es siempre un elemento importantísimo para nosotros en estas escuelas, escuelas de fe y vida y escuelas de fe y cultura, porque desde el dibujo, pues cada uno se reconoce, cada uno reconoce ese elemento y su importancia en la cultura. Enfatizamos también desde la ciudad, en la escuela de fe y cultura, la música. La música es otro elemento. El guarao, al guarao le gusta mucho la música. Entonces, con la Orquesta Sinfónica hemos hecho una alianza que ellos nos ayudan también
ayuda a enseñar a los muchachos a tocar instrumentos. Obviamente tenemos una debilidad que no tenemos los instrumentos, entonces solo cuando la orquesta sinfónica nos puede prestar, pueden practicar pues los muchachos, pero ahí tratan de aplicar esos instrumentos como el cuatro, más que todo el cuatro, pero también la guitarra, a la música guarao como tal. Y como decía, la educación ambiental es siempre un elemento, un eje transversal en todas nuestras escuelas. En la ciudad, pues, tiene otro, obviamente, otro énfasis en el sentido que allá el desecho, especialmente el desecho sólido, muchas veces no sabemos qué hacer. El plástico a veces no sabemos qué hacer. Y entonces esa escuela enfatiza también el manejo de los desechos. La tercera escuela que tenemos es la escuela de corte y costura, que se dicta desde junto con el ABEC y desde el vicariato. Esa escuela, tenemos algunas máquinas para coser. Esta escuela es para mujeres. Y ahora en Paloma, donde lo dictamos, no es solamente para mujeres indígenas, sino también criollas. Y es un espacio donde no solamente se aprende la costura como tal, se aprende también otros elementos culturales, hay formación sobre la cultura, sobre la vida, sobre la familia y diferentes temas que se hablan en esta escuela. Pero al mismo tiempo, y tal vez para nosotros, uno de los elementos que estamos descubriendo son los valores que salen de toda esta experiencia. El valor, por ejemplo, de compartir, el valor de ayudar a los pobres. Esta escuela, desde ahí, se produce ropa a veces que se cose obviamente al estilo guarao, a veces ropa normal, que ellas mismas luego lleva a las comunidades más pobres, como en Tucupita, la comunidad del vertedero, que es una comunidad básicamente que vive de la basura. Ahí tenemos más de 80 familias, más de 200, casi 250 personas, y alrededor de ese lugar donde se bota pues toda la basura de la ciudad de Tucupita. Ahí comparten ellos la ropa que hacen, lo llevan allá, se regala, no se vende, se regala pues a las familias más necesitadas. Para nosotros ha sido como que muy bonito, ¿no? Aprender que, bueno, tal vez todos somos pobres, pero el pobre también puede ayudar a otro pobre. El valor de compartir. Hay otras comunidades también donde ellos llevan la ropa, a veces también ropa usada que recibimos de personas ahí mismo en Tucupita, de Caracas, de otros lugares, pues ellas llevan a compartir con estas comunidades. El cuarto espacio lo llamamos la Escuela de Perdón y Reconciliación. Y este se va a hacer un programa que se ha desarrollado, que nació en Colombia. Este año, la Fundación para la Reconciliación, que diseñó esta Escuela de Perdón y Reconciliación, ya cumple 20 años. En Venezuela ya son 13 años que trabajamos con este modelo. ¿En qué consiste la Escuela de Perdón y Reconciliación? ¿Cómo se puede escribir perdón y reconciliación? Hay también una alfabeta para
el perdón y reconciliación. Así como aprendemos y desaprendemos, en la escuela de perdón y reconciliación, desaprendemos a mantener, pues, como rencor. Desaprendemos a dejar que las emociones, pues, nos manejen. Esta escuela se basa más que todo en el manejo o en la gerencia de las emociones. Son dos escuelas, escuela de perdón, que es intrapersonal, que uno mismo entra en su corazón y hace ese proceso de perdón. Es ese encuentro que uno hace con sus propias emociones, que uno aprende con un caso concreto. Tal vez la parte más importante de esta escuela la llamamos mi caso, donde yo me doy cuenta tal vez del rencor de una persona que no he podido perdonar en la vida, por alguna circunstancia en la vida, y hago ese esfuerzo con herramientas. Hay herramientas que utilizamos pues para llevar a la persona a poder vivir el perdón. Yo recuerdo en un encuentro, eso fue en Brasil, ¿no?, que compartíamos el impacto de estas escuelas de perdón y reconciliación. Un muchacho, un niño que tendría como 12 años, cuando le preguntamos, para ti, ¿qué aprendiste que es el perdón? Y él decía, pues, que para mí el perdón es como aprender a leer y a escribir. Cuando usted aprende a leer y a escribir, nunca se le va a olvidar. Tal vez si no practica se le va a dificultar en algún momento, pero cuando empieza a practicar otra vez, empieza otra vez a escribir y a leer bien. Para mí eso fue como que lo más profundo que he aprendido de la escuela de perdón y reconciliación. Es como escribir, es como leer. Uno aprende y aunque se le dificulta en algún momento, uno siempre puede aprender más y más. La escuela de reconciliación es una escuela ya interpersonal, porque obviamente no hay reconciliación sin perdón, digo, pero al mismo tiempo la reconciliación ya involucra el victimario y la víctima, la persona que tal vez considero como que me ofendió en una manera, no necesariamente que tiene que estar presente físicamente, pero tiene que estar presente para poder vivir esa fase de reconciliación. Ese es un diseño que tenemos de 12 módulos, 6 módulos de perdón y 6 módulos de reconciliación. Es una escuela de un diseño interdisciplinar, ¿no?, donde tenemos psicólogos, tenemos antropólogos, tenemos sociólogos en todo ese diseño, y hay investigaciones pues que se están haciendo obviamente día al día para poder actualizar. Es una escuela bastante dinámica. Nos gusta mucho trabajar con dinámicas, pero más que todo que toque el corazón de cada participante. Y último espacio donde como misioneros de la Consolata en el vicariato pues impartimos la educación. Es a través de programa de Cáritas Venezuela, Cáritas del Vicariato Apostólico de Tucupita. Están ayudando en este momento a algunas de nuestras comunidades con bolsas de comida. De verdad que la situación alimentaria es bastante precaria, tal vez en todo Delta Macuro. Me gustaría escuchar también al padre Bortoli, la experiencia que hay en Amazonas, y tal vez que podemos aprender también de ellos, pero nuestra situación es bastante precaria. Pero Cáritas está ayudando
no son tantas bolsas, son 150 bolsas que están repartiendo en las comunidades indígenas reciben 100 bolsas, pero no es solamente dar, también en esas comunidades hemos organizado como escuela, que sería como escuela de vida, ¿no? Cada comunidad una vez a la semana tenemos una sesión, un encuentro, donde tejemos juntos, pues conocimiento y tenemos juntos tal vez algunas prácticas que nos puede ayudar a crecer, con énfasis en la organización comunitaria, con énfasis también en el cuidado del ambiente y en los derechos de los pueblos indígenas. Y nos ha parecido que tal vez tanto énfasis en los derechos a veces nos hace olvidar que también hay deberes, ¿no? Si luchamos tanto por los derechos, también desde el interior de la comunidad, desde el corazón de la comunidad, tenemos que luchar también por los deberes que tenemos que cumplir como comunidad. Esa ha sido una experiencia bastante interesante porque decimos, no hay nadie, no se basa en charlas, se basa sobre un tema que se pone sobre la mesa, todos opinan, vemos, usamos pues ese método de ver, juzgar, actuar, evaluar y celebrar, ¿no? Entonces, esos 5 pasos que tal vez la Iglesia Latinoamericana nos ha regalado. Hacer diagnóstico de cada comunidad, cómo estamos, por ejemplo, en cuanto a la identidad, cómo nos identificamos como comunidad indígena. En una comunidad La Manga nos pareció interesante, ¿no? Que la gente reconociera, la mayoría aquí no hablamos ni el idioma, y de ahí surgió pues como compromiso formar un nicho lingüístico donde algunos de ellos que hablan el idioma van a enseñar a los otros a aprender su propio idioma. Luego hemos tratado temas como la economía familiar y cómo administrar la economía familiar. Una bolsa tal vez no hace muchísimo, pero es algo para una familia. Tenemos a veces casos de familia que hay como 23 miembros y recibe esa bolsa. Ahora juntos tejemos conocimiento cómo poder administrar esta bolsa para que nos rinda más y para que nos aproveche más. Luego también estamos hablando de temas de la producción, porque uno de los diagnósticos que hemos hecho sobre la migración indígena, bien sea la migración intranacional, ¿no? Que es desde los caños hacia la ciudad, como la migración ya internacional hacia Trinidad y Tobago, hacia Brasil, ha sido precisamente la alimentación. El régimen alimentario es el primer responsable pues de esas olas de migración. Estamos hablando pues de la producción, todavía no tenemos diseño, pero creemos que vamos a llegar a eso con las comunidades, cómo diseñar pues una producción que nos insule, que nos ayude a no tener que migrar porque no tenemos comida en nuestras comunidades. Bueno, hasta ahí llego, esperando que pues desde las preguntas que pueden surgir podemos compartir. También tenemos aquí en la sala pues algunos miembros de Cáritas como Marianita, como María Adela. Tenemos a Tomasa Rodríguez, también una profesora que trabaja con nosotros en la Vicaría Indígena. Dani Consolata del Vicariato de Tucupita, pues también creo que pueden también ayudar para compartir cómo tejemos
conocimiento, cómo tejemos el saber, cómo descolonizamos el saber desde nuestros espacios. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todo ese relato que nos acaba de presentar. Rescato lo siguiente, que para los pueblos indígenas amazónicos la educación sobrepasa las escuelas. Esta también comprende las experiencias que se viven en comunidad, la formación cultural y la preparación de las personas para la vida, en armonía con la naturaleza y con las personas. La educación es un proceso de transmisión de valores y conocimientos que apunta al equilibrio vital entre el individuo, el colectivo y la naturaleza. Un poco lo que rescato de lo que usted acaba de presentar. Y bueno, felicitaciones porque lo nombraron padrino de la 12ª promoción de Sabonabuca. Sabosanuca. Navasanuca. No nos cambie el nombre, profe. Navasanuca, que significa río pequeño. Río pequeño. Bueno, ahí hay muchas puntas, aristas que usted ha presentado, y una de las más resaltantes es que se siente que la presencia del Estado no está, hace un agradecimiento muy grande, por ejemplo, a la gente de Cáritas. Hay una experiencia aquí que quiero compartirla con ustedes, y es lo siguiente. Aquí en la universidad nosotros tenemos un estudiante que es de la comunidad indígena Guarao, se llama Comunidad Indígena Riviera, que está en el centro de la ciudad, y es estudiante de nuestra universidad, estudia Derecho. Y él nos hizo un comentario, por cierto, el último viaje que tuvimos en Puerto Ayacucho, en el vicariato de Tucupita, perdón, el vicariato de Tucupita, hizo referencia de que, bueno, la comunidad son aproximadamente 45 personas, y les preguntamos si tenían la bolsa CLAP, y nos respondió algo triste, nos dijo que los responsables de entregar la bolsa CLAP necesitan que las comunidades estén organizadas y estén registradas, ustedes saben que debe estar registrada, para poder recibir la bolsa CLAP. Si ellos no están registrados, entonces no pueden recibir la bolsa CLAP. Entonces, ese desprendimiento de estas autoridades del Estado, y 100 bolsas de las que usted hace referencia, que llegan 150 bolsas, y de esas 150 bolsas solamente 100 son repartidas en las comunidades indígenas, es algo que realmente es más que triste, deplorable, realmente. Esa es la razón que usted acaba de decir ahorita, por la cual de esos 7.000 indígenas que han migrado, el 95% son guaraos, y lo que nos lleva a la migración es el hambre, es la alimentación. Entonces, qué triste, pero qué maravilloso que haya personas como usted, como la gente de Cáritas, como el vicariato de Tucupita, de mucha gente que ante esta realidad están allí, dando la batalla, trabajando con ellos y ayudándolos para que puedan tener una vida mejor. Maravilloso. Muchísimas gracias, Padre Cocado.